Muy buenos días, hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes y la bendición del Padre pues nos acompañe hoy en este maravilloso día. Pues aquí estamos, hermanos, una vez más queriendo pues compartir con ustedes, queriendo llevar hacia ustedes una reflexión para cada ocasión. Sabiduría día a día, aumentando y cimentando nuestra fe cada día más en nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes una hermosa reflexión llamada carácter. Esta reflexión pues que nos hará entender, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio carácter, nuestros propios rasgos, nuestras propias cualidades. Y nuestro Padre Dios también tiene un carácter. Dice que Él es un Dios celoso. Y lo viene a confirmar cuando nuestro Señor Jesucristo entró al templo y le dijo a aquellos que estaban haciendo negocio dentro del templo: el celo por la casa de mi Padre me consume. Así que nuestro Señor Jesucristo también tenía su propio carácter. Tener carácter, quiero que sepan, no es pecado. No es pecado. No es pecado tener tu propio carácter, porque tu carácter te ayudará a ser realmente lo que tú eres. Pero ese carácter hay que saberlo manejar, hay que saberlo utilizar. Compartamos pues esta hermosa reflexión y dejemos que sea ella la que nos instruya. Dejemos que sea la reflexión pues la que nos aconseje. Y de nuestra parte pues dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para recibir ese consejo que nos quiere dar pues esta hermosa reflexión. Dice así: carácter. En Efesios 4:26, la palabra de Dios nos dice: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Palabra de Dios. Continúa la reflexión explicándonos y dice: Dios no nos ha dicho que no nos podemos poner molestos o de mal genio, sino que al ponernos así, no pequemos, es decir, que no ofendamos a nuestros hermanos, a nuestros enemigos o a Dios mismo. La ira es un sentimiento y a la vez una emoción que es susceptible de controlar. Pero cuando la dejamos que se desboque fuera de nosotros, llega a causar heridas irreparables en quienes son el blanco de nuestra rabia. Ella nos hace producir palabras hirientes, sentencias que jamás se borran en quienes las escuchan, golpes y todo tipo de agresiones que nos hacen dañar a extraños, y lo peor es que de manera frecuente también nos hace dañar a los más cercanos, como a nuestros padres, hermanos, hijos, pareja y aún a nosotros mismos. No te dejes llevar por sentimientos descontrolados de ira y agresión. Tú puedes controlarlos con el don del dominio propio. Es preferible que respires profundo y te retires del lugar en donde el mal te está tentando con sentimientos de agresión. Es más valiente quien se retira que quien se queda a enfrentar con agresión una pelea o una discusión. Porque el que se retira tiene que vencerse a sí mismo para no pecar bajo el efecto de la ira. En cambio, quien se queda dando rienda suelta a sus impulsos, luego tiene que enfrentar la dura carga de las consecuencias físicas, psicológicas, espirituales y a veces hasta judiciales. Mateo 5:9. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Palabra de Dios. De los episodios continuos de la ira, nace el grave vicio de la intolerancia,
que es una especie de neurosis que permite que todos los ambientes a nuestro alrededor se contaminen y sean hostiles, convirtiendo a nuestras vidas, como dice el Evangelio, en plantas de raíz amarga que envenenan a quienes nos rodean. Qué desagradable es para el mundo vivir con personas así, irascibles y mal geniadas. Efesios 4:1. Os exhorto pues, yo, preso por el Señor, a que vivas de una manera digna de vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. En Hebreos 12:15 también la palabra de Dios dice: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Palabra de Dios. Si padeces de ira, es posible que necesites una sanación interior a través de la oración, que busques la raíz de tu problema para liberar el dolor y el rencor que llevas por dentro. Vale la pena que te des una oportunidad de cambio, que perdones y comiences de nuevo, controlando la ira y trabajando sobre tu carácter. Finaliza con esta hermosa oración que dice: Dios Padre de amor, en tus benditas manos colocamos nuestra vida y nuestro corazón. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús por todas las veces que hemos dejado que la ira se desborde sobre nosotros y haya causado daño a tantas personas con las que hemos tenido encontrones o altercados. Te pedimos la gracia del Espíritu Santo junto con el don del dominio propio, a fin de que en adelante no pequemos a causa del mal genio o la ira. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos regales la gracia de reparar todas las palabras y hechos que hayamos cometido bajo el efecto de este horrible vicio, para que seamos verdaderos sembradores de la paz y un día podamos disfrutar de la plenitud de tu presencia. Pues que así sea, hermanos, que hoy pues nuestro Señor Jesucristo nos regale pues el don de la paciencia, el don de el control propio. Porque muchas veces pues nos dejamos llevar por lo que sintemos en el momento. ¿Saben? En lo personal, en las únicas 2 veces que yo me he salido de mis casillas, que he querido llegar a los golpes e incluso que he llegado, pero gracias a Dios nunca ha pasado más que un par de puñetazos que hemos tirado, ha sido porque pues me han recordado a mi madre, y eso es algo que me irrita mucho a mí, que me hace pues sacar mi carácter. Así que bueno, gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero realmente sí, después de que pasa eso pues me siento un poco mal, porque pues como figura, como representación de nuestro Señor Jesucristo, pues me siento que he dejado mal a nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, pues es parte de la vida. Procuremos pues evitar eso. Procuremos evitar esos problemas, esas situaciones. Por eso en la reflexión ustedes miran cuando nuestro Señor Jesucristo puse la foto de fondo de la reflexión. Puse la foto de fondo en la reflexión de nuestro Señor Jesucristo cuando entra al templo y saca a latigazos a los que están ahí. Pues de cierta forma el carácter de él es pues ser celoso por las cosas de su padre. Y me imagino pues que en ese momento estaba enojado por lo que estaba sucediendo. Pero fíjense lo que nos dice la reflexión desde el principio.
Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. ¿Cómo es que si nos enojamos, no pequemos? Pues fíjense en lo que dice aquí. Dios no nos ha dicho que no nos podemos poner molestos o de mal genio, sino que al ponernos así, no pequemos. Es decir, que no ofendamos a nuestros hermanos. ¿Ven cómo es que podemos, cuando es que ya pecamos? Cuando ofendemos, nos podemos enojar. Pero dice, pero no pequen. Porque cuando ya se convierte en pecado nuestro enojo es cuando dañamos a las personas, que decimos palabras vulgares, que decimos palabras agresivas, que decimos palabras pues que no van de acorde a lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda. Pues así, hermanos, hoy la reflexión pues nos ha dado un muy buen consejo sobre nuestro carácter, sobre cómo poder controlarnos, cómo poder evitarlos. Dice la palabra de Dios, pues que nos alejemos inmediatamente. Si no te vas a poder controlar, pues aléjate. Como dice el dicho mexicano, más vale que digan aquí corrió más y que no digan que aquí quedó. Así que, pues la reflexión pues nos invita hoy en este día a que reflexionemos y pues nos alejemos de esos episodios de desorden que nos roban la paz. Fíjense lo que nos dice Mateo 5:9. Bienaventurados todos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué hermoso, hermano, trabajar pues por la paz. Qué hermoso, hermano, trabajar para que nuestro Señor Jesucristo reine aquí en la tierra, para que se mire la presencia de Él. Que sí nos equivocamos, como todo ser humano, nos equivocamos, o a veces más que todo, las demás personas se confunden al ver las personas que están asistiendo a la iglesia o que tratan de llevar el evangelio. Se confunden en cuestión de que, pues mira, este es el que va a la iglesia y cómo está de enojado. Pues como ustedes pueden ver la reflexión hoy dice, se pueden enojar, si se enojan no pequen. O sea que nos podemos enojar, mas no podemos pecar, no podemos dañar a segundas personas, no podemos dañar y perjudicar a los demás, porque entonces ya se convertiría pues en pecado. Así que, hermanos, pues hoy entreguémonos pues a nuestro Señor Jesucristo y pongamos pues nuestro carácter en las manos de Dios para que pues Él lo moldee, Él lo ponga de una forma pues que no seamos tan agresivos, que no seamos tan impulsivos y que no perdamos la cabeza pues de buenas a primeras, que no tengamos esos arrancones y pasemos dañando pues a los que nos rodean, tanto a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros vecinos, nuestro prójimo. Pues que hoy nuestro Señor Jesucristo pues nos ayude a tener control del dominio propio y nos regale pues el don del dominio propio. Oremos. Mi Señor Jesús, gracias te doy una vez más, Padre Santo, pues por estas hermosas palabras que hoy nos vienes a decir, que hoy nos vienes a dejar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que así vayamos formándonos conforme a tu voluntad, que así vayamos creándonos una idea cómo debemos de ser. Gracias, mi Señor Jesús, porque siempre tú estás tratando pues de enmendar, de dirigir este pobre hombre que siempre tal vez te entrega, te niega, como lo hizo Judas, como lo hizo Pedro. Pero siempre, Padre Santo, estás levantándonos y animándonos y diciéndonos, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Nadie te juzga, tampoco yo te juzgo. Gracias, Padre, pues, por tu gran misericordia y tu gran amor. Amén.
Pues hermanos, muchas gracias. Dios me los siga bendiciendo. Gracias por compartir. Gracias a los grupos que aceptan mis reflexiones y las pegan en sus muros. Que Dios pues me los bendiga a cada uno de ustedes. Y que Dios pues nos proteja hoy